Amigos, buenos días. Empezamos nuevamente otra emisión de este programa y ahora vamos a explicar algunos comentarios o responder algunos comentarios, unas cuestiones que nos han enviado, por ejemplo, acerca del término liberal. Algunos amigos nos han dicho que por qué utilizamos el término liberal, ya que eso, según su visión, está ligado a las posiciones de izquierda. Y creo que hay una confusión ahí en ese campo, ¿no? Porque si bien en Estados Unidos ocurre esta curiosidad, que es parecido a la energía eléctrica, ¿no? Estados Unidos es el único país que usa 110, mientras el resto del mundo utiliza en 240. Entonces, el voltaje, ¿no? Entonces, el liberalismo pasa lo mismo. En Estados Unidos el término liberal se lo han apropiado los de izquierda, y son los sectores que están identificados con la defensa de las posiciones estatistas, del apoyo social a cargo del Estado y otras posiciones totalitarias, impositivas. Pero eso ocurre solamente en Estados Unidos, ¿no? Porque los liberales se han tenido que coger del término libertario para diferenciarse. Han dejado que la izquierda les arrebate el término liberal. Pero en el resto de América, e incluso Europa, en España por ejemplo, el término liberal está asociado a la defensa de la libertad contra el totalitarismo de la izquierda. Y los autores son diversos, ¿no? Von Hayek, von Mises, Ray Rothbard. Y en Latinoamérica tenemos liberales, empezando por Mario Vargas Llosa, que desde que se distanció de la Revolución Cubana ha defendido la libertad en contra del totalitarismo de izquierda. Está Carlos Alberto Montaner y muchos otros, Martín Krauss, en fin. Y eso es lo que somos en el Perú, ¿no? El liberal que corresponde al concepto de Latinoamérica y España, ¿ok? Ahora, para que la cosa quede clara, le voy a dejar a Julio que explique lo que es el liberalismo. Por favor, Julio. Claro que sí. Bueno, amigos, muchas gracias ante todo por la gran aceptación que hemos tenido con nuestra primera emisión. Cierto, estamos buscándole un nombre y ese nombre lo vamos a encontrar también gracias al apoyo y colaboración de ustedes. Hemos tenido algunas fallas. Esas fallas son de iluminación, tal vez son de sonido, pero como ustedes comprenderán, estamos dándole inicio a una aventura política que tiene espacio dentro de la sociedad peruana para que, una vez más repetimos, ustedes se sientan escuchados, que tengan dónde expresarse. De hecho, en algún momento, no solo estaremos nosotros dos, sino invitaremos a más gente para poder debatir. Y el debate lo vamos a centrar en la propuesta. ¿Cuál? ¿Qué es el liberalismo? Y como ya lo había dicho Dante, hay muchos exponentes del liberalismo en todo el planeta. Hay una diferencia marcada entre el liberalismo europeo y el liberalismo latinoamericano con el liberalismo norteamericano. Sin embargo, quisiéramos partir de un hecho que está descrito por Carlos Alberto Montaner y que se ajusta bastante bien a lo que queremos compartir con las personas que sienten que tienen una definición, pero no la redondean por falta de investigación, tal vez por desconocimiento, tal vez, o porque es impulsiva esa definición. El liberalismo no es una doctrina con recetario unívoco, eso nos dice Carlos Alberto Montaner, ni pretende haber descubierto leyes científicas universales. Básicamente es eso. Es un conjunto de creencias básicas, de valores y de actitudes organizadas en torno a la convicción de que a mayores cuotas de libertad individual se corresponden mayores índices de prosperidad y felicidad colectiva. Eso es lo que más cercano podríamos ofrecerles como un compendio de lo que significaría ser liberal. Ser liberal es un modo de entender la naturaleza humana y una propuesta para conseguir que las personas alcancen el más alto nivel de prosperidad. Ese es el objetivo, que todos alcancen el más alto nivel de prosperidad. No que compartamos pobreza, sino que compartamos prosperidad. Ser liberal
tiene algunas pautas que son rigurosamente básicas. Por ejemplo, que exista Estado y que ese Estado tenga que tener por concepción de existencia de servir de soporte al accionar del individuo. No al revés. El Estado debe estar para que tengamos organización mínima, que respetemos organización mínima. Por supuesto, los liberales también creen en la responsabilidad individual y en la solidaridad. Eso de ser solidarios no es patrimonio de la izquierda. Sin embargo, nos han hecho creer que ellos son los propulsores de la solidaridad. Un pensador de izquierda, cualquiera que sea, desde Marx hasta hoy día, no puede compartir nada si no tiene nada. Solo el que tiene puede dar. Y ellos no entienden que esa premisa nos obliga a tener prosperidad para ayudar al que no ve el camino solo a ser próspero. Eso es ser liberal, ayudar a poner pautas para que el que no la vio, la vea. Entonces, no puede haber libertad sin responsabilidad, eso es un hecho. Si no somos libres, no somos responsables. Y si no somos responsables, no logramos la libertad. Esa es una tautología que valida el pensamiento liberal, como tal, como liberal, no como anarquista, no como el que no cree en nada, sino como el que cree que necesitamos pautas para ser mejores. Es decir, creemos en una sociedad regulada por leyes neutrales que no den ventaja a una persona o a un grupo de personas. Nosotros creemos en sociedades reguladas que dan apoyo al grupo social y evitan enérgicamente los privilegios. Eso es redondear la idea de ser liberal. ¿Qué opinas, Dante? Magnífico. Claro, vamos a redondearlo, ¿no? En resumen, yo diría que lo primero que hay que aclarar es que el liberalismo no es una ideología, ¿ok? No es una doctrina que está escrita y que uno tiene que seguir al pie No es de la una letra. receta. No, definitivamente no. El liberalismo es una corriente de ideas, ¿no? Una corriente de pensamiento alrededor del tema de la libertad. Y hay varios autores que más o menos han concentrado las ideas en lo que ha manifestado Julio leyendo pues, un artículo de Carlos Alberto Montaner, que es muy claro, y que defiende a la persona como un ser suficientemente apto para tomar sus propias decisiones, ¿no? Y por lo tanto respetarlo, ¿no? En esa condición, darle la libertad para que esa persona tome sus propias decisiones a su favor, a su bien, porque obviamente todos quieren estar mejor y todos quieren decidir en función de su bienestar. Entonces, la suma de estas decisiones de bienestar individual hace que una sociedad mejore y prospere, ¿no? Cuando un iluminado le envía recetas desde el Estado, desde la posición dominante del Estado, ¿no? Para diseñar una sociedad aparentemente mejor, ¿no? Siempre enmascarándose atrás de nobles intenciones como la igualdad, la justicia, los derechos, al final terminan regulando tanto la vida que ya no se puede vivir, y ya no se puede prosperar, ya no se puede progresar. Entonces, el liberal defiende esa libertad del individuo, pero también le exige responsabilidad, ¿no? Porque no es que uno pueda hacer lo que le da la gana sin responsabilidad frente a los demás, ¿ok? Y ahí es donde Julio ha mencionado el tema de la solidaridad, por ejemplo, ¿ok? Ahora, la otra cosa es que tampoco estamos a favor de crear pues, grupos privilegiados, ¿no? Porque siempre se habla pues, de que vamos a defender a este grupito porque este grupito está excluido, porque este grupito está marginado, porque este grupito ha sido históricamente rechazado, y al final lo convertimos en grupos privilegiados, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, hay un montón ya de grupos privilegiados que están protegidos por la ley y que rompen el esquema de la naturaleza, ¿no? De la vida, que es también algo que ha mencionado que se defiende, ¿no? En fin. Yo te diría
que los liberales no tienen un plan preconcebido para diseñar el destino de la sociedad. Eso es importante que lo entendamos. Lo que tenemos que hacer es que el concepto entre en nosotros. No hay un plan preconcebido. No hay un plan preconcebido. Nosotros podemos tener como expectativa tener una ciudad de tales características. Eso es una expectativa. Se harán todos los planes para lograrlo. Pero si la naturaleza no lo permite, no lo vamos a conseguir. Podremos construir cientos de ciudades en quebradas de bajada de agua y 100.000 veces el agua se la llevará. Tenemos que entender que construir una sociedad no es crudamente cerrada la forma. Ni el comunismo, ni el capitalismo lograrán imponer jamás un criterio que no permita que se vaya moldeando en el camino la realidad. La realidad. ¿Por qué? Ya lo hemos visto. Cada vez que se nos impone una ley o norma que viene del extranjero, que es perfecta, que la han pensado 100 funcionarios de Naciones Unidas, todas las naciones que están implicadas en la Organización de Estados Unidos, de Estados Americanos, todos la han pensado. Llega la norma al Perú y no se ajusta a nuestras necesidades. Entonces se convierte en letra muerta. Y al convertirse en letra muerta, una vez más, tenemos que comentarlo, aparece aquello de chapa tu choro y haz lo que quieras con él, porque ya lo estamos viendo. El ministro decía, chapa tu choro y tráela a la comisaría. Las veces que ha pasado eso, el choro está en su casa. O lo que es peor y más grave, ya no sabemos dónde está. No sabemos dónde está. Okay. Mire, para terminar este punto, ¿no? Y ya cerrar la transmisión, yo diría que en la corriente de pensamiento liberal hay suficiente espacio para distintas ideas, ¿eh? O sea, distintas posiciones. Así que no es raro pues que haya discusión. Siempre va a haber discusión, pero lo importante es saber discutir, ¿ya? La discusión no es mala, es muy buena, pero hay que saber discutir, ¿okay? En el liberalismo podemos tener diferentes posiciones respecto de varias cosas. Incluso hay extremistas, ¿no? Hay anarcoliberales que quieren destruir el Estado y desaparecer al Estado, y en eso se parece mucho al comunismo, ¿no? Porque en el comunismo también se plantea la desaparición del Estado. El comunismo de Mao. Claro, para que todos vivan en un Estado tribal. Entonces, fíjense, los extremos siempre tienen al final cosas muy comunes. Así es. Entonces, nosotros tratamos de mantenernos en una posición equidistante, buscando siempre lo racional. Y antes de fijarnos en dogmas, en literatura, en recetas, preferimos fijarnos en la naturaleza y en la realidad, ¿no? ¿Qué clase de personas tenemos? ¿Qué clase de sociedad tenemos? ¿Qué clase de realidad geográfica tenemos? Y ¿qué podemos hacer con todo eso? Y es por eso que Julio dice, las recetas que vienen de afuera acá fracasan. Es cierto, las instituciones que nos imponen desde afuera fracasan, porque no han nacido acá. Tenemos otra idiosincrasia. No nos corresponde, no estamos convencidos de esas cosas. Entonces, no podemos seguir en ese tipo de política errante, supervisada desde afuera, ¿no? Desde burocracias internacionales, donde hay genios que diseñan países y acá tenemos genios que diseñan sociedades, ¿no? Y eso definitivamente no está en nuestro marco. Muy bien, yo creo que con eso ha quedado todo claro al respecto de lo que es el liberalismo y lo que es respecto de nuestra posición conceptual. Y con eso nos despedimos por ahora. Muchas gracias amigos, hasta la próxima.